vamos a hablar de una idea que a primera vista parece sencilla, pero que en realidad es súper profunda. La cosa es que una vida bien vivida, una vida plena, no es algo que ocurra por casualidad. Es el resultado de cultivar nuestro interior. Para que nos entendamos, vamos a usar una metáfora muy potente: la vida como un jardín. Claro, cuando uno lee este proverbio africano piensa en, no sé, en lechugas y tomates, ¿no? En la agricultura. Pero en realidad el jardín del que habla es otro. Es nuestro paisaje interior. Es ese lugar dentro de nosotros donde crecen nuestros valores, nuestro carácter y, oye, donde también puede crecer la maleza si lo dejamos abandonado. Y esto nos lleva a la primera pregunta, que es la clave de todo. ¿Qué pasa en ese jardín interior? O sea, ¿qué crece ahí en la oscuridad cuando nadie nos está mirando? Fijaos, Thomas Paine lo dejó clarísimo. Por un lado está la reputación, que es, pues, lo que los demás piensan de nosotros. Es nuestra cara pública, la máscara que llevamos. Y por otro lado está el carácter. Y el carácter es quiénes somos de verdad cuando se apagan los focos. Uno es pura fachada, el otro nuestro jardín auténtico. Hay una anécdota genial del entrenador Tony Dungy. Él aprendió de su mentor algo que le cambió la perspectiva. Tu trabajo, tu carrera, eso no te define. Es simplemente lo que haces, una especie de desbordamiento de quien ya eres. O sea que nuestro trabajo es la cosecha, el fruto, de lo que hemos ido plantando en ese jardín interior. Y lo más interesante de todo es ver cómo estas piezas encajan. Porque si lo piensas, cosas como las decisiones que tomamos, la energía que transmitimos, incluso cómo lidiamos con un mal día, todo, absolutamente todo, nos lleva de vuelta a la misma pregunta: ¿quiénes somos en el fondo? Vale, pues esto nos lleva directos a la segunda parte. Si la vida es un jardín, está claro que de vez en cuando hay que podar. Y podar, amigos, no es otra cosa que tomar decisiones. Es que la propia palabra decidir es una pasada. Viene del latín decidere, que significa literalmente cortar. O sea que cada vez que elegimos algo, lo que estamos haciendo es cortar todas las demás opciones. Cada sí es un montón de noes. Es un acto de eliminación, tal cual. Y aquí está el meollo de la cuestión: el famoso coste de oportunidad. Que un sí a un proyecto que no convence del todo no solo quita ese tiempo. El verdadero coste es lo que se podría haber hecho con ese tiempo. Es esa parte del jardín que se deja sin cuidar. Todo ese potencial que se queda por el camino. Mirad, esta comparación es buenísima. La vida no es un juego de Lego, donde quitas una pieza, pones otra y no pasa nada. Se puede desmontar y empezar de cero. ¿Qué va? La vida se parece más a intentar desmontar un coche de esos de metal. Las piezas se doblan, se fuerzan, se rompen, nuestras decisiones nos van cambiando, nos van moldeando, y muchas veces de forma irreversible. No hay botón de deshacer. Pero claro, la vida no es siempre un camino de rosas. ¿Qué pasa cuando las cosas se tuercen? Cuando de repente llega una tormenta y arrasa nuestro jardín. Pues es justo ahí, en la decepción, donde empieza el verdadero entrenamiento. Vamos a ver un caso real, el del golfista Os Hillman. Imaginaos la escena. Está jugando de maravilla. Va líder en un torneo súper importante. Lo tiene todo de cara. Vuelve al hotel, satisfecho, a descansar y suena el teléfono. Una llamada que lo cambia todo. El motivo: algo tan tonto como que se le había olvidado filmar la tarjeta de puntuación. Descalificación automática. De repente, todo su éxito se esfuma por un despiste. Y ahí lo tienes, 3 horas de coche de vuelta a casa, solo rumiando el error. Pero lo realmente interesante no es el error, sino cómo lo gestionó. Su forma de afrontarlo es, de hecho, una guía que nos sirve a todos. Primero, reconocer el golpe. O sea, aceptar que te has pegado y que duele. Segundo, reorientarse. Volver a poner el foco en lo que de verdad importa, en lo que es duradero, en las raíces. Y tercero, soltar lo que no puedes controlar. Aceptar que hay cosas, como el propio clima, que simplemente escapan a tu control. Es que, como dice la gran Isabel Allende, estas pruebas no son el enemigo, son el entrenamiento. Es precisamente en esos momentos tan duros cuando de repente descubrimos que tenemos una fuerza dentro que ni sabíamos que existía. Muy bien, ya tenemos el jardín, que es el carácter, y la poda, que son las decisiones. ¿Qué nos falta? Pues el clima. Y el clima no es otra cosa que la energía que proyectamos. Ryan Holiday lo dice muy claro, sin pelos en la lengua. La gente que nos rodea no siente lo que queremos que sientan, sino la energía que de verdad transmitimos. Todos lo hemos vivido. Tienes un día de perros en el trabajo, llegas a casa y sin querer contaminas todo el ambiente. Nuestro estado interno, nos guste o no, se irradia hacia afuera. Y lo bueno es que ese clima interior lo podemos cultivar a propósito. Hay un consejo genial en La magia de pensar en grande que dice: construye castillos, no caves tumbas. Se refiere a usar un lenguaje que cree imágenes positivas. Si empiezas a decir que te sientes de maravilla, al final te lo acabas creyendo un poco.
Es eso, es cuidar el jardín por dentro para que el buen tiempo se note por fuera. Y con esto llegamos a la parte final, y quizá la más urgente de todas: el tiempo. El tiempo no es infinito. La vida va por estaciones, y cada una tiene su momento. Bill Perkins lo expresa de una forma que, queda un poco de vértigo. Dice que la versión de uno que puede escalar esa montaña, o que puede estar al 100% con unos hijos pequeños, esa versión tiene fecha de caducidad. Hay ventanas de oportunidad que se abren, pero que también, y a veces, sin avisar, se cierran para siempre. Así que la pregunta no es si vamos a perder oportunidades, porque eso va a pasar sí o sí. La pregunta es si las vamos a dejar pasar por despiste o de forma consciente. ¿Qué toca ahora? ¿Qué experiencia es la que pertenece a nuestra estación actual? Venga, vamos a pasar de la teoría a la práctica, con un plan muy concreto de 3 pasos. Primero, ponle nombre a la estación en la que estás ahora mismo en tu vida. Segundo, elige una experiencia que encaje con esa estación. Y tercero, y esto es fundamental, ponle una fecha en el calendario, hazlo real. Y es aquí donde todo cobra sentido. El poeta Octavio Paz lo dijo en 3 palabras que son una auténtica bomba: merece tu sueño. ¿Qué significa? Pues significa hacer los deberes, cuidar el jardín, podar lo que nos sirve, tomar las riendas y al final pasar a la acción. Porque al final de esto va todo. El jardín no va a esperar para siempre. Y la cosecha solo se recoge en su estación. Así que la reflexión final es muy directa. El jardín es real. La estación es ahora mismo. Y la única pregunta que importa es ¿cómo vamos a cuidar cada uno el nuestro?